El avión invisible. Milán es la capital europea de la moda y el corazón económico y financiero de Italia. Milán tiene 3 aeropuertos. Solo uno, el de Linate, está dentro de la ciudad. Por él pasan 9 millones de pasajeros provenientes de toda Europa. Alitalia 226 en el aire, 05. En la mañana del 8 de octubre de 2001, una densa niebla rodea el aeropuerto. Ese día la niebla era muy espesa y la visibilidad se reducía a 50, 100 metros. En la torre los controladores tienen mucho trabajo. Más de 20 aviones aterrizarán en los próximos 60 minutos. 21, buenos días. Controlan casi 500 comunicaciones por radio a la hora. Linate, buenos días. Delta India Eco Víctor X solicita permiso. Delta Víctor X, encienda motores. Tierra, Scandinavian 686 solicita permiso para taxi en la 13. Scandinavian 686, taxi hasta su posición 3. Scandinavian 686, taxi hasta su posición 3. Uno de los vuelos de hoy es el vuelo 686 de Scandinavian Airlines. El Boeing MD-87 realizará un vuelo de rutina a Copenhague, Dinamarca. Hay 110 personas a bordo. Preparado para taxi, espero que nos avise. El capitán Joaquín Gustafsson lleva más de una década trabajando para SAS. Scandinavian 686, confirme su posición. Aún no hemos llegado a la pista de despegue, Scandinavian 686. El primer oficial, Anders Highlander, lleva 4 años trabajando para la aerolínea y más de 2000 horas en el MD-87. La tripulación de SAS tenía muchísima experiencia. No podía pedir mejores pilotos. Con la niebla que cubría el aeropuerto, los pilotos no tienen prácticamente visibilidad. Deben confiar en las instrucciones de los controladores aéreos mientras navegan hacia la pista de aterrizaje. Hay muchas pistas, una para los aviones comerciales, y hay toda clase de aviones en Linate. Es un aeropuerto muy transitado. En sus torres, los controladores aéreos tienen una vista clara del aeropuerto, pero hoy no es así. Vuelo 1937, ¿dónde estáis? Entre 18 y Delta. Así que estás prácticamente delante de la torre, ¿verdad? Paolo Zacchetti es el controlador responsable de guiar a los aviones hasta la pista de aterrizaje, donde los aviones despegan cada 2 minutos. Taxi al norte, vía Romeo 5. Llámame cuando llegues al punto de parada. Con la niebla que hay en Linate, está más ocupado que nunca. Scandinavian 686, a su posición, por favor. Ya estamos en la pista. Sí, ya estamos entrando en pista, Scandinavian 686. A las 8:01 de la mañana, Zacchetti pasa el mando del SAS 686 a la torre de control para las últimas instrucciones. Hola, torre de control, buenos días. Scandinavian 686, secuencia en 36. Torre, Scandinavian 686. Espere, 36. Situado y esperando, 36. La tripulación del SAS debe esperar detrás de los aviones que despegan de la pista principal de Linate 36 derecha. Alitalia 226, despegue, 36. Avísenos cuando recorra la pista. La visibilidad reducida en el aire no es un problema, pero es un gran problema en tierra, porque los pilotos dependen completamente de los controladores aéreos. Delta Víctor X, confirme su posición. Acercándose a Sierra 4. Roger, mantenga su posición hasta nuevo aviso. Datos del despegue. 57, todo controlado.
Comprobaciones completas. Scandinavian 686 Linate. El viento está tranquilo. Empiece a avanzar. Cuando esté en el aire, mande más datos. Cuando el avión que tiene delante ha despegado, el vuelo 686 empieza a recorrer los 2.400 metros de la pista de despegue. Estamos en marcha. Scandinavian 686. Tripulación, preparados para el despegue. V1. A una velocidad de 140 nudos, Rotación. los pilotos levantan el avión de tierra. ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos. Vamos. El vuelo 686 ha sufrido una catástrofe, pero por la espesa niebla, el personal de la torre de control aún no lo sabe. Fue increíble. Tan cerca de la torre y nadie se dio cuenta de nada. En la pista, los trabajadores de tierra escucharon una serie de ruidos. Hola, torre de control. Hemos oído ruidos de un motor. Nosotros también, pero no sabemos qué ha pasado. Parece como si alguien subiera las escaleras. ¿No registran nada fuera de lo normal? Un avión de pasajeros lleva casi un minuto en llamas en uno de los aeropuertos más transitados de Europa y nadie se ha dado cuenta. No, nada. Fue increíble que se produjera semejante accidente y que nadie se hubiera enterado de nada. El accidente pasa desapercibido hasta que uno de los oficiales de aduanas ve a uno de los encargados del equipaje emergiendo del avión estrellado. Nos llevó un momento ver que había pasado una catástrofe. El oficial alerta al personal de emergencia, pero los controladores siguen sin saber que se ha producido un accidente. Increíble. Los controladores del Linate aún no sabían qué había pasado. Los controladores aéreos buscan el vuelo de SAS en su radar. No lo encuentran. El radar no mostraba que el avión hubiera salido del Linate. Después reciben una llamada de otro avión. Hay un incendio al final de la pista. Por fin, casi 3 minutos después del accidente, los controladores aéreos del Linate dan la alarma general. Mantienen en tierra todos los aviones y cierran el aeropuerto. El vuelo 686 de Scandinavian Airlines se ha estrellado y ha explotado durante el despegue. Nadie conoce la magnitud de la catástrofe. $10 toneladas de fuel alimentan el gran incendio producido cuando el Boeing MD-87 se estrelló contra un edificio en el aeropuerto. Fue un accidente tremendo. El techo del hangar se derrumbó y el avión quedó destrozado, dividido en trozos. Había cuerpos por todas partes. Los equipos de rescate no podían entrar en el edificio para sacar a las víctimas, porque el avión bloqueaba la entrada. Han pasado 14 minutos desde el accidente.
Mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego, los controladores aéreos del Linate intentan averiguar desesperadamente qué ha pasado. Había 2 aviones más. Paolo Zacchetti descubre un Cessna Citation que no volvió a su posición después de aterrizar. Todos nos centramos en el avión de SAS. Nadie pensó que pudiera haber otro avión. Falta un avión privado, una Cessna 525. Los equipos de tierra buscan el avión desaparecido. Por fin, 26 minutos después del accidente, encuentran el Cessna en llamas en medio de la pista 36R. Parece que ha habido una colisión. Cuesta creer que después de media hora la gente se diera cuenta de que el Cessna estaba en la pista principal. Hay otro avión en el accidente, cerca de Romeo 6. Los controladores no entienden nada. ¿Cómo podía haber 2 aviones en la misma pista al mismo tiempo? ¿Qué es eso? ¡Vamos! Los 2 aviones están destrozados. El hangar está asolado. El alcance de la tragedia es impresionante. Pronto descubren que no hay supervivientes. El accidente se ha cobrado la vida de las 110 personas a bordo del vuelo de SAS y de las 4 a bordo del Cessna. Dentro del hangar han muerto 4 personas más. En total, 118 personas perdieron la vida. Es el accidente más grave de la historia de Italia. No me lo podía imaginar, ni siquiera había despegado. He escuchado 3 explosiones y de repente vi las llamas. Primero hubo una colisión. Después noté un aire muy caliente que me quemó la cabeza. Madre mía. Mario Pica es el investigador principal de la Agencia Nacional de Italia de Seguridad Aérea, pero no está al mando de la zona del accidente. Me llevó varias horas conseguir acceso a la escena del accidente. Al contrario que en muchos países, Italia trata los accidentes aéreos como crímenes. La policía tiene prioridad para acceder al lugar del accidente. Después del accidente en Italia, la investigación criminal empezó inmediatamente y la policía es la encargada de analizarlo todo. El objetivo de Pica es distinto. Era obligatorio descubrir qué pasó y averiguar los motivos para evitar que vuelva a pasar. Gracias. Lo primero que hice fue mirar el hangar del equipaje, donde el personal de rescate estaba sacando los restos del avión y buscando cuerpos y posibles supervivientes. Decidí echarle un vistazo al Cessna, que aún estaba en la pista. Dibujé un mapa con la posición de los restos para reconstruir la dinámica del impacto. Las partes del Cessna y del MD-87 estaban todas mezcladas. Como investigador principal y piloto, Pica sabe que la información más valiosa de este tipo de accidentes provienen de las cajas negras. No llevaba ni grabadora en la cabina ni un dispositivo de grabación de datos. La ausencia de estos dispositivos fue una sorpresa. Son datos muy importantes que nos ayudarían en la investigación y a descubrir qué pasó. El equipo de investigación sueco envía un equipo a Milán. Tom Zollner, especialista técnico, y Frank Kirstensen, investigador jefe, forman parte del equipo de SAS. Trabajarán con Pica para averiguar qué pasó.
Nos llamaron para formar parte de la investigación porque era un avión de Scandinavian Airlines. Supongo que tendremos que esperar la autorización. Vimos que la investigación en Italia era diferente. En Italia la conducen como una investigación criminal y tuvimos que esperar. Vaya. No nos hizo mucha gracia. Queríamos ver los aviones, la escena del accidente, pero no nos dejaban acercarnos al lugar del accidente. Toda la prensa hablaba del accidente de Linate. El avión de SAS con destino Copenhague se estrelló contra la avioneta. ¿Qué pasó en Linate? ¿Cuáles fueron las causas del accidente? ¿Quiénes fueron los responsables? Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente sobre el aeropuerto de Linate. ¿Me está diciendo que este tipo de incidentes han pasado antes? Los controladores aéreos dijeron que tenían por lo menos una incursión en la pista de aterrizaje a la semana. Parece que los 9 millones de personas que utilizan este aeropuerto cada año han corrido peligro en algún momento sin saberlo. Había pasado otras veces. Era increíble. Menos de un mes antes, casi hubo un accidente en la misma pista. Un avión entró en la pista mientras otro despegaba. Fue sorprendente saber que era algo habitual en el aeropuerto de Linate. Está claro que Linate tenía un problema. La mañana después del accidente, la presión internacional y nacional se centra en los investigadores. Mientras tanto, las familias rezan por las víctimas del peor accidente aéreo de la historia de Italia. Por fin el equipo de investigación consigue acceder a la zona del accidente. Somos investigadores. Sabemos cómo investigar y qué hacer. Sin embargo, las autoridades han colocado un escollo más en su camino. ¿Dónde está el avión? La policía ha ordenado a los trabajadores del aeropuerto que muevan los restos de la pista y del hangar de equipaje. Nos enfadamos mucho. Al mover los restos, destruyeron información importante que jamás recuperaremos. Los restos de los dos aviones estaban en una plataforma de cemento. Localizar la caja negra del 686 iba a ser todo un reto. No conseguimos encontrar la grabadora de la cabina. La importancia de encontrar la caja negra era clave para determinar si la tripulación se dio cuenta de que iban a colisionar y ver si intentaron evitarla. Sin la caja negra no podemos saber lo que estaba haciendo la tripulación. Teníamos que averiguar cuándo recibieron el permiso para despegar y si hubo algún error de la tripulación. ¿Recibieron el permiso para despegar o no? Esto es lo que sabemos hasta el momento. El MD-87. Por las medidas de la distancia, sabemos que el MD-87 voló durante 40 segundos y recorrió una distancia de 1.500 metros antes de colisionar con el Cessna. Está claro que la colisión se produjo en la pista principal. El MD-87 continuó con su recorrido. Se desvió ligeramente a la derecha y se estrelló contra el hangar de equipaje. Los informes meteorológicos indican que la visibilidad se reducía a 50 metros en el momento de la colisión. Con la niebla de esa mañana, está claro que el factor ambiental fue la principal causa de la colisión. V1, rotación. Imagina un avión viajando a 72 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo de reacción que habrían necesitado para evitar la colisión? Es imposible que los pilotos de SAS hubieran visto el Cessna en la pista hasta unos segundos antes de la colisión. ¿Qué es eso? Pero la niebla no debería parar un aeropuerto como el de Linate. Los aeropuertos utilizan un sistema de regulaciones y equipos de seguridad cuando la visibilidad es reducida.
Los aeropuertos evitan estos problemas con las normas que se aplican cuando la visibilidad es reducida. Estas normas se apoyan en la tecnología, radares, sistemas de alarma y demás factores. Las pistas de despegue tienen una serie de puntos de control llamados puntos de espera. Los aviones deben esperar autorización antes de pasar, igual que un coche debe esperar a que el semáforo se ponga verde. El sistema está diseñado para evitar que los aviones colisionen. Los aviones se evitan por la noche. ¿Por qué debería ser diferente con niebla? Tenemos que analizar esto. Una de las primeras cosas que se me ocurrió pensar fue Un error del piloto. que fue un error del piloto. Uno de los pilotos no estaba donde se suponía que debía estar. Los investigadores tenían que averiguar cuál era. El peor accidente aéreo de la historia sucedió en condiciones similares. En la isla de Tenerife en 1977, ...587 personas murieron cuando dos Boeing 747 colisionaron en la pista en medio de una densa niebla. Si lo comparamos con el accidente de Tenerife, en ambos casos había una densa niebla e iban por la pista incorrecta. También hubo problemas de comunicación, ya que el capitán del vuelo de KLM pensó que había escuchado la autorización, pero no fue así. Los investigadores se preguntan si el accidente de Linate es similar también en este aspecto. Saben que el Cessna Citation Jet llegó a Milán desde Alemania. La tripulación alemana llevaba a 2 pasajeros a París. Como el Cessna no iba equipado con una grabadora en la cabina y la caja negra del SAS no aparece, los investigadores solo tienen una versión de lo que sucedió: las grabaciones de los controladores. Teníamos que escuchar los hechos. Esperábamos que las grabaciones nos dijeran lo que ocurrió esa mañana. Los investigadores analizan la conversación de Paolo Zacchetti con el Cessna, nombre en clave Delta Victor X. Delta Victor X. Vaya al norte por Romeo 5. Llámeme cuando esté en el punto de espera de la pista. Roger, vía Romeo 5. Le avisaré antes de llegar a la pista. El Cessna recibió instrucciones de ir al norte por Romeo 5, a una pista que discurre en paralelo a la 36R. La ruta debería haber mantenido al Cessna lejos de la pista. Sin embargo, terminaron aquí. Los investigadores descubren algo sorprendente. El Cessna fue hacia el sur y no hacia el norte, como se le indicó. Parece que los pilotos cometieron el error fatal que causó el accidente. Volveré a llamar antes de llegar a la pista. Las grabaciones de la torre de control lo dejan claro. Los pilotos del Cessna se perdieron de camino a la pista. El Cessna no siguió la pista a Romeo 5. Se fue por Romeo 6. Esta revelación plantea una importante pregunta. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Delta Victor X. Siga por la pista. De acuerdo, sigo hasta la pista. Delta Victor X. Correcto. Por favor, llámeme antes de entrar en la pista. ¿Pista principal? ¿En qué pista? La grabación demuestra que el controlador no especificó la pista. La elección de las palabras pudo provocar que los pilotos del Cessna creyeran que iban por la pista correcta. Una plataforma es una sección restringida de un aeropuerto donde los aviones aparcan, cargan o repostan. Las pistas de rodaje son las carreteras que llevan a las pistas. La comunicación entre la torre y los pilotos la mañana del accidente era incoherente. Utilizaban la misma palabra para definir diferentes conceptos. Por favor, avísame cuando estés en la pista.
Sin embargo, el aeropuerto de Linate tiene varias plataformas y pistas de rodaje y ninguna es la principal. La comunicación no era aceptable. Ponla otra vez. Los investigadores también escuchan una transmisión inquietante del Cessna. Llegando a Sierra 4. No lo veo por ninguna parte. No está. Al escuchar las comunicaciones me quedé muy sorprendido al oír a los pilotos reportando un Sierra 4. Los mapas de los controladores no muestran un Sierra 4. Los investigadores sospechan que el error va más allá de las comunicaciones entre Zachetti y el Cessna. Llegando a Sierra 4, Sierra 4. Le pregunté si sabía dónde estaba Sierra 4. ¿Dónde está Sierra 4? No tengo ni idea. Era muy sencillo. Confesó que no sabía dónde estaba Sierra 4. Pica descubrió que los jefes de Zachetti nunca lo llevaron a visitar las pistas como parte de su formación. Llegando a Sierra 4. Delta Víctor X. Parece antes de llegar. Lo llamo después. Era imposible que supiera dónde estaba Sierra 4. El Cessna tiene que cruzar la pista para llegar a su punto de parada. Sigue pasando varias señales que deberían haberle indicado que era una pista de despegue. El controlador aéreo no paró al Cessna. Delta Víctor X. En ese momento la torre da autorización al MD-87 para despegar. Scandinavian 686 Linate listo para el despegue. Siga hasta el punto de parada. Debería haber parado al Cessna, pero no lo hizo. Siga hasta el punto de parada, porque pensó que estaba en la pista R5. El piloto del Cessna comete un error fatal. Con el MD-87 viajando a 260 km por hora cruza la pista. Las sospechas sobre los procesos del Linate crecen a medida que los investigadores descubren que los mismos errores casi provocan la colisión de dos aviones menos de 24 horas antes. Frank, ven y mira esto. No me podía creer que la tarde antes un avión Lo mismo, 24 horas antes. había recibido autorización de los controladores para recorrer la pista Romeo 5. 24 horas antes ocurrió lo mismo. El avión en realidad iba por Romeo 6. Como ese día no había niebla, los aviones se vieron y no colisionaron. Los investigadores están empezando a sospechar que el diseño del aeropuerto y sus pistas y no los pilotos fueron los que causaron el accidente. Cuando descubrimos que el piloto del Cessna había cogido la pista incorrecta, la primera pregunta que nos planteamos fue, ¿qué vio el piloto para desviarse tanto? Vale, aquí fue donde empezó. Fuimos a la pista Romeo 6 y la recorrimos toda. Queríamos ponernos en la piel de los pilotos para entender sus acciones. Buscan las identificaciones que ayudan a los pilotos. Las identificaciones estaban en muy mal estado, rodeadas de hierbas, además de ser muy escasas. Las marcas pintadas en el asfalto son vitales para los pilotos. Cuando llegamos a la intersección entre Romeo 5 y Romeo 6, vimos que las marcas del suelo estaban tan mal pintadas que hasta con buena visibilidad era difícil verlas bien. Lo que nos hizo entender que un piloto que no conociera el aeropuerto podía tener dificultades para distinguir Romeo 5 de Romeo 6.
Las marcas ayudaron a explicar por qué el Cessna giró a la derecha cuando debería haber girado a la izquierda para evitar la pista. También descubren la razón por la que el piloto del Cessna se refirió a su posición como Sierra 4. Llegando a Sierra 4. Ahí está Sierra 4, pero no está en el mapa. De hecho, Sierra 4 era la marca que había en la pista Romeo 6, pero que no aparecía en ningún mapa oficial. Llegando a Sierra 4. Delta Víctor X. Si el controlador hubiera sabido dónde estaba Sierra 4, hubiera visto que el piloto del Cessna iba en la dirección incorrecta. Sin embargo, la señalización inadecuada y los mapas imprecisos siguen sin explicar la colisión. Linate, al igual que todos los aeropuertos modernos, está equipado con sensores de movimiento para evitar este tipo de accidentes. Aunque los demás sistemas hubieran fallado, la alarma acústica debería haber funcionado, y nos preguntamos por qué no saltó. Al leer los informes de las comunicaciones, vimos que no hay indicación de que saltase ninguna alarma cuando el Cessna entró en la pista. Pica decide poner a prueba los sensores él mismo. Me dijeron que podía ser que no funcionasen, pero quería asegurarme. Empieza la prueba de comprobación de funcionamiento de la alarma de movimiento en Romeo 6. Así que una noche, cuando el aeropuerto estaba cerrado, hicimos un experimento para comprobar los sensores. Había un hombre en la torre para confirmar si la alarma funcionaba o no. ¿Algo? No, nada. Otra vez. Al final, descubrimos que esas alarmas se desactivaron hace años para evitar alarmas innecesarias activadas por animales o los coches de inspección durante la noche. Una semana después del accidente, los investigadores aún no han localizado la caja negra entre los restos del avión. Encontrar la caja era crucial para determinar si hubo algún problema antes del impacto. Así que decidí buscar en el montón de escombros, cemento y metal hasta que la encontramos. Analizamos la caja negra del MD-87 para descubrir qué se dijo a bordo y qué procesos siguieron. Scandinavian 686 Linate, despegue 36. Las grabaciones demuestran que la tripulación de SAS recibió la autorización pertinente para proceder por la pista 36R. Despegamos, 36 listos. La tripulación de SAS no tuvo nada que ver en el accidente. Fueron víctimas de los errores del aeropuerto. La investigación identificó un último factor que subraya el riesgo de las condiciones de Linate. No. No hay un radar de tierra en Linate. Hace años que no tenemos uno. El radar de tierra en Linate estaba desmontado. El nuevo estaba en una caja. Llevaba ahí años y aún no lo habían instalado. ¿Por qué? No lo sé. Los radares de tierra de los aeropuertos detectan el movimiento de los aviones y vehículos. Es una pieza clave para la seguridad en un aeropuerto. Los radares son una herramienta básica para saber qué pasa en el aeropuerto aún con visibilidad reducida. Podemos decir, a ciencia cierta, que si el radar hubiera estado en su sitio, el controlador podría haber visto el Cessna y seguramente lo hubiera parado antes de la colisión. Delta Víctor X, confirme su posición. El Cessna cogió la pista equivocada porque la señalización era pobre. Sin el radar de tierra, los controladores no podían haber monitorizado el movimiento del avión.
Si además le añadimos niebla, la catástrofe era inevitable. Cuando el Cessna y el SAS empezaron a moverse, sellaron su destino. El accidente era inevitable. Scandinavian 686 Linate, listo para despegue, 36. Delta Víctor X, siga hasta la pista principal. Vamos para allá, Scandinavian 686. Entendido. Vamos hacia la pista principal. V1, rotando. ¿Qué es eso? Las grabaciones de la cabina dan a los investigadores un relato detallado de lo que sucedió en el momento del impacto. Los ruidos en la cabina nos dicen que movieron los controles y el ruido ambiente del micro nos dio información sobre la colisión. ¿Qué es eso? Vimos que hubo más de una colisión. Hubo varias en medio segundo. Cuando los investigadores analizan ese medio segundo en profundidad, descubren que contiene varios sonidos. Comparamos estos datos con un esquema del avión que muestra el recorrido del sonido. De este modo analizamos que hubo varios puntos de impacto durante la colisión. Los resultados dan a los investigadores una visión completa de cómo los dos aviones se encontraron en la pista. El MD-87 golpeó al Cessna con el morro. Después le dio con el tren de aterrizaje. Y por último le dio con el ala. El mayor impacto se produjo cuando el tren de aterrizaje del MD-87 atravesó la cabina del Cessna. Los investigadores concluyen que el MD-87 perdió el motor después del impacto. Hubiera sido prácticamente imposible volar el avión. Pero los pilotos casi lo consiguieron. Después de la colisión, el MD-87 se elevó en el aire. Según los datos de la caja, el avión voló durante 9 segundos. El avión hizo un intento heroico de volar. ¡Vamos, vamos, vamos! Intentó acelerar el motor izquierdo, pero estaba lleno de escombros. El piloto hizo un trabajo excelente intentando controlarlo. Intentó evitar la colisión hasta el último minuto. Los pilotos no podrían haber hecho nada para evitar el accidente porque el avión iba muy deprisa. Un avión tan grande como este no es fácil de controlar. Es imposible. Creo que las tripulaciones de ambos aviones pensaron que hacían lo correcto hasta el momento del impacto. Está claro que el deficiente sistema de control del aeropuerto de Linate provocó el accidente. Es más, los fallos en la organización evitaron que los equipos de rescate salvasen vidas. Gracias. ¿Cuánto tardó en dar la alarma general? La investigación descubre cómo los fallos en el aeropuerto complicaron la situación. Llámeme cuando esté en la pista. O incluso la empeoraron. Hola, torre de control. Los restos del Cessna se encontraron 25 minutos después del accidente. Para cuando llegaron los bomberos, todos los ocupantes estaban muertos. Las autopsias determinaron que 3 personas del Cessna tenían una concentración muy alta de humo en los pulmones. Seguían vivos después del impacto con el MD-87. Se quemaron vivos.
Después de la colisión, el Cessna ardió durante más de 20 minutos. Si el equipo de rescate hubiera llegado antes, los 2 pilotos del Cessna habrían sobrevivido al accidente. Después de 6 meses de investigación, Mario Pica entrega las conclusiones. Aunque la incursión del Cessna en la pista fue la causa principal del accidente, Pica no culpa de todo al piloto del Cessna. Señala que una de las causas fue la falta de indicaciones y señalización adecuada del aeropuerto de Linate. Debería ser fácil cubrir un aeropuerto tan simple como el de Linate, ya que solo cuenta con una pista. Pero al parecer confluyeron todas aquellas cosas que podían salir mal. Delta Víctor X a Romeo 5. Llámeme cuando esté entrando en la pista. Para los implicados, los fallos son especialmente dolorosos. El controlador Paolo Zacchetti y los oficiales de las agencias que controlan Linate son condenados a cárcel. El juicio desencadenó un intenso debate. ¿Los errores humanos en los accidentes deberían considerarse crímenes? Para mí, el controlador es la víctima 119. No contaba con el equipo que me hubiera ayudado a ver lo que estaba pasando. Delta Víctor X, siga hasta la pista. Entendido. Sí, es verdad. Cometió un error, pero fue consecuencia del fallo del sistema. Después de la tragedia, el aeropuerto de Linate se sometió a una revisión de sus sistemas de seguridad. Linate mejoró el aeropuerto instalando un radar de tierra. Repintamos las señales. Ahora las alarmas funcionan. Alitalia 212, mantenga su posición. Está cruzando una pista activa. Repito, mantenga su posición, Alitalia 212. La principal lección que aprendimos fue que la gente se acostumbra a que las cosas no funcionen. No hay radar en Linate. Al aceptar esas condiciones, al acostumbrarnos a trabajar con un sistema que no funciona, hace que el sistema sea cada vez más peligroso. Un aeropuerto es un lugar muy complicado. Hay vehículos, aviones, carritos del equipaje, camiones, y todos van al mismo tiempo. Tiene que haber un gran nivel de seguridad en el aeropuerto. Las reformas que se realizaron como consecuencia de la colisión en la 36R han hecho de Linate un aeropuerto mucho más seguro.